¿Sabes qué es gracioso de los humanos?, preguntó Drax, con las 6 fosas nasales dilatadas de diversión mientras pulía la barra. Tienen un aspecto tan frágil, como si pudieras partirlos por la mitad. Pero en realidad son la especie más aterradora de la galaxia. Di un sorbo a mi bebida de algas fermentadas. El líquido amargo me quemó las membranas de la garganta. Estás exagerando otra vez, Drax. ¿Lo soy, Vila? ¿De verdad? Se inclinó sobre la barra, abriendo mucho los ojos. ¿Has oído hablar alguna vez del exiliado terrano J-7742? El humano que ahora se hace llamar Víctor Drake. El nombre me dio escalofríos. Por supuesto que había oído hablar de Víctor Drake. Todos en la hegemonía galáctica lo habían hecho. Pero la mayoría creía que era solo un mito, una historia aterradora contada a disidentes políticos. Drake es solo propaganda, dije, aunque me tembló la voz. Es una invención de la hegemonía para mantenernos a todos a raya. Drax rió. Un gorgoteo como el de alguien que se ahoga. Ay, cariño. Ojalá fuera cierto. Lo conocí una vez, ¿sabes? Antes de que se convirtiera en lo que es ahora. Casi escupo mi bebida. ¿Conociste a Víctor Drake? El humano que supuestamente controla la mitad de las rutas comerciales de la hegemonía. El hombre que supuestamente tiene al Alto Consejo en su bolsillo. Vamos. ¿Cuándo están? Drax dijo antes de todo eso. Cuando era solo J-7742. Un humano destrozado y furioso al que le habían despojado de su ciudadanía terrestre y arrojado a este miserable puesto de avanzada, dijo Drax, bajando la voz a un susurro. Déjame contarte lo que realmente sucedió. Eché un vistazo al lúgubre bar del espaciopuerto. Estaba casi vacío, salvo por un par de comerciantes solianos desmayados en la mesa de la esquina y un pril de aspecto nervioso tecleando en un panel de datos. Nadie nos prestaba atención. Bien, dije, empujando mi bebida para que me la rellenaran. Pero más vale que valga la pena. Drax sonrió, revelando 3 filas de dientes afilados. Oh, lo será. Porque esta historia está a punto de volverse muy relevante para todos en la hegemonía. Muy pronto. El humano llegó al puesto de avanzada Omega 12 hace exactamente 17 ciclos. En aquel entonces yo era solo el dueño de un bar con dificultades, no el establecimiento respetable que se ve hoy. Drax señaló la habitación mugrienta con un dejo de orgullo infundado. Los guardias de transporte prácticamente lo arrojaron a la calle. No tenía nada más que el paquete de exiliado estándar, 3 días de raciones, un traductor y una cantidad patética de créditos universales. Ni siquiera un traje ambiental adecuado, que es básicamente una sentencia de muerte en esta luna. Asentí, habiendo visto llegar a muchos exiliados a lo largo de los años. La mayoría no duraba ni un mes. Este humano, sin embargo, Drax continuó, era diferente. La mayoría de los exiliados llegan destrozados, llorando, suplicando o en shock. Este llegó, calculador. Lo observé por la ventana. Lo primero que hizo fue levantarse, sacudirse el polvo, escudriñar su entorno como si lo estuviera memorizando todo. Entonces sonrió. No una sonrisa feliz. El tipo de sonrisa que te hace revisar los mecanismos de la cerradura por la noche. Así que entró en tu bar, pregunté. No en 3 días. Primero fue al distrito del mercado. Con apenas créditos, logró comprarse un buen aparato de respiración, ropa de abrigo y aún le quedó suficiente para obtener información. ¿Cómo? Encontró un garito de Torán y convirtió sus pocos créditos en una pequeña fortuna en cuestión de horas. Fruncí el ceño. Los Torán no pierden en los juegos de azar. Sus cerebros son prácticamente computadoras cuánticas. Exactamente. Drax golpeó un tentáculo en el mostrador. Fue entonces cuando supe que este humano era algo especial. Más tarde supe que no les ganaba en sus juegos. Convenció a 2 familias mafiosas de Torán de que la otra hacía trampa, inició una pelea y se escabulló con marihuana sin reclamar durante el caos. Inteligente, admití.
Inteligente no es suficiente para describirlo. Para cuando entró en mi establecimiento, ya vestía mejor que la mayoría de los ciudadanos. Llevaba un aturdidor crel modificado que nadie cuestionaba cómo había conseguido, a pesar de que 3 criminales de especies diferentes querían contratarlo. Drax se sirvió una copa, algo que humeaba de forma ominosa. Se sentó justo donde tú estás sentado ahora. Drax pidió un whisky terrano, lo cual era absurdo. En aquel entonces, este lugar apenas tenía agua potable. Cuando le dije que no tenía nada de la tierra, se rió. Dijo, ya somos 2, y en su lugar pidió nuestro veneno más fuerte. ¿Qué aspecto tenía? Pregunté, intentando imaginarme a este humano mítico. Anodina para sus estándares. Alta para ser humana, pero nada especial. Cabello oscuro, ojos que cambiaban de color según la luz, verdosos. A veces azules. Una cicatriz en la ceja izquierda. Pero su rasgo más memorable no era físico. Era como te hacía sentir cuando te miraba. Como si calculara tu valor, tus debilidades y 14 maneras diferentes de usarlas. Me estremecí a mi pesar. ¿Y te contó su historia? ¿Así sin más? No, rió Drax. No tenía por qué. Todos sabían del exilio masivo de ese ciclo. El gobierno de la Nueva Tierra había purgado a miles de personas a las que llamaban elementos peligrosos. Opositores políticos, rivales corporativos, mentes brillantes que discrepaban del régimen. Les despojaron de su ciudadanía y los dispersaron por los peores puestos de avanzada de la galaxia. Pero, ¿qué lo hacía especial entre miles de exiliados? Su nombre, para empezar. Antes de ser exiliado en J7742, era Jackson Victor Drake, el arquitecto de la red de comunicación cuántica de la Tierra. La misma red que le dio a la Tierra su ventaja en la hegemonía. El hombre que hizo posible la comunicación interestelar instantánea. Era una herramienta muy poderosa. Me quedé sin aliento. ¿Exiliaron a la persona que creó su tecnología más valiosa? Política, dijo Drax con disgusto. El gobierno de la Nueva Tierra afirmó que estaba desarrollando puertas traseras en el sistema, planeando vender secretos a intereses alienígenas. Una invención total, por supuesto. Drake simplemente había apostado por el caballo político equivocado. Drax se acercó. Pero aquí está la hermosa ironía. Olvidaron un detalle crucial cuando exiliaron al genio que construyó su red de comunicaciones. ¿Qué? Pregunté, completamente absorto ahora. Conocía todas sus debilidades, susurró Drax con alegre amenaza. Todas. Y cada una. Drake se convirtió en un cliente habitual de mi bar, continuó Drax. No porque disfrutara de mi compañía, ¿quién no? Sino porque este lugar era un centro de información. Exiliados, contrabandistas, mercenarios, funcionarios corruptos de la hegemonía que buscaban entretenimiento lejos de miradas indiscretas. Todos pasaban por allí eventualmente. Y él estaba recopilando información, supuse. Como una araña tejiendo su tela, Drax asintió. Durante el primer ciclo, se limitó a escuchar, a hacer preguntas inocentes de vez en cuando, y se ofreció a ayudar a resolver problemas. Pequeñas cosas al principio, arreglar dispositivos de comunicación, mejorar los sistemas de seguridad, optimizar las computadoras de navegación de las naves, siempre por un precio. Pero justo. Se labró una reputación de competencia. Eso está muy lejos de controlar un imperio, señalé. Paciencia. Vila. Las buenas historias no se pueden perder, pero no estoy seguro, amonestó Drax. Para el segundo ciclo, había reunido una pequeña tripulación. Una científica Neuroni deshonrada llamada Saraplex, un piloto militar Valtex llamado Corval y un par de gemelos sintianos con talento para piratear sistemas de seguridad. Todos marginados, todos brillantes, todos guardando rencor contra los poderes que los habían desechado. La tripulación fantasma, susurré. El infame grupo era conocido en toda la hegemonía, aunque pocos creían en su existencia. No se llamaban así por aquel entonces, dijo Drax.
Eran solo supervivientes que unían sus talentos. Su primera gran operación fue secuestrar una pequeña estación repetidora de comunicaciones de la hegemonía en el límite del sistema. Eso es un suicidio, dije. La seguridad de la hegemonía vaporizaría a cualquiera que lo intentara. No si sabes exactamente cómo funcionan los sistemas de seguridad. No si ayudaste a diseñarlos. Drax se golpeó la sien con su tentáculo. Tomaron el control de la estación sin disparar un tiro ni activar una sola alarma. Entonces Drake hizo algo brillante. En lugar de anunciar lo que habían hecho o exigir nada, simplemente observaron. Durante meses, monitorearon toda la comunicación que pasaba por ese repetidor. Esta información es poder, murmuré. Exactamente. Aprendieron sobre rutas de envío, códigos de seguridad, investigación clasificada, escándalos políticos, material de chantaje, todo. Y empezaron desde abajo. Redirigieron envíos aquí. Un protocolo de seguridad falló misteriosamente allá. Manipulaciones sutiles que los enriquecieron pero los mantuvieron invisibles. Drax me volvió a llenar la bebida sin preguntar. Para el tercer ciclo, controlaban 3 estaciones repetidoras y habían acumulado suficiente capital para comprar una fragata de hegemonía desmantelada. Drake la rebautizó como Reckoning. Apropiado, ¿no crees? Asentí, cautivado a pesar de mi escepticismo. Su gran avance se produjo durante la cumbre de comercio de Próxima, hace 4 ciclos. Cada importante la corporación y el gobierno tenían representantes allí, incluyendo al recién nombrado ministro de Comercio de la Tierra. La tripulación de Drake interceptó comunicaciones, revelando que la Tierra planeaba aumentar los aranceles a la tecnología de comunicación cuántica, la misma tecnología que Drake había desarrollado, esencialmente manteniendo la hegemonía como rehén a cambio de tarifas más altas. ¿Qué hizo entonces? Envió un único mensaje irrastreable a todos los delegados, excepto a los representantes de la Tierra. Contenía pruebas de que la red cuántica terrestre tenía vulnerabilidades críticas, con especificaciones técnicas detalladas y ofrecía un sistema alternativo a mitad de precio. Caos, supuse, un hermoso caos, confirmó Drax con entusiasmo. Las acciones de la Tierra se desplomaron. El ministro de Comercio fue destituido en desgracia. Y de repente, todos estaban desesperados por conocer a este misterioso proveedor de tecnología superior. Adivinen. ¿El Consorcio de la Sombra? El mismo. La nueva identidad corporativa de Drake, aunque nadie sabía que él estaba detrás. El consorcio rápidamente consiguió contratos con 12 mundos importantes, construyendo nuevas redes de comunicación más rápidas, más seguras y, crucialmente, no controladas por la Tierra. Y la Tierra no pudo detenerlos porque, oficialmente, Drake no existía. Ya no era más. Solo era una designación de exiliado en alguna base de datos olvidada. La ironía suprema, al borrar su identidad, le dieron total libertad para crear una nueva. O en su caso, varias. Me recosté, procesando la información. ¿Entonces los rumores de que controlaba a los miembros del Consejo? Ah, eso es totalmente cierto, dijo Drax alegremente. Tras fundar el Consorcio de la Sombra, creó el grupo financiero Nexus, que ahora posee la deuda de 3 gobiernos de especies del Consejo. Luego llegó Helio Security, que protegía el 40% de las rutas marítimas de la hegemonía. Cada empresa parecía independiente, cada una reportando en secreto a Drake. ¿Pero por qué?, pregunté. Una simple venganza habría sido exponer la corrupción de la Tierra o atacar directamente sus intereses. La expresión de Drax se tornó seria, porque la venganza no era su única motivación. La noche antes de dejar Omega 12 para siempre, se sentó aquí mismo, bebiendo esa horrible bebida que yo solía servir. Me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, el problema con la Tierra no es que sea malvada, Drax, es que son de mente estrecha. Desperdiciaron sus mentes más brillantes porque temían lo que no podían controlar. Voy a mostrarles cómo es una verdadera visión. ¿Y ahora?, pregunté.
Ahora, dijo Drax, bajando aún más la voz, está a punto de dar su último paso. Dicen que regresa a Omega 12 mañana. Después de 17 ciclos, Víctor Drake regresa al lugar donde empezó todo. Casi se me cae el vaso. ¿Aquí? ¿Por qué volvería a esta luna atrasada? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Drax con un brillo en los 4 ojos. Todo el Consejo de Hegemonía llega para negociaciones de emergencia con la Tierra. Sus naves pasarán por este sector. Y Omega 12 alberga un punto de reabastecimiento. Alto. Es la primera vez en 50 ciclos que todos los representantes del Consejo y los líderes de la Tierra estarán en el mismo lugar. ¿Y crees que Drake está planeando algo? Sé que sí. Por eso te he estado contando esta historia, Vila. Verás, recibí un mensaje esta mañana. La reserva de mi mejor habitación privada mañana por la noche. ¿El nombre de la reserva? Drax hizo una pausa dramática. J7742. Mi corazón late con fuerza en mi pecho. ¿Qué vas a hacer? ¿Yo? Voy a servirle nuestras mejores bebidas y no meterme en lo que suceda después, dijo Drax con pragmatismo. Pero tú, mi curioso amigo periodista, quizá quieras estar aquí. La historia está a punto de hacerse. ¿Cómo sabes que soy periodista? Pregunté, repentinamente alarmado. Había tenido cuidado de ocultar mi profesión, sobre todo desde que la hegemonía había restringido la libertad de prensa en el último ciclo. Drax volvió a sonreír con esa inquietante sonrisa. Digamos que un pajarillo me lo dijo. Un pajarillo llamado Víctor Drake. Tu solicitud de entrevista fue aprobada. Por cierto, es mañana por la noche. 8 horas estándar. No llegues tarde. Lo miré sin palabras. Y Vila. Te pidió específicamente a ti. Dijo algo sobre apreciar tus artículos criticando la política de exilio de la Tierra. Al parecer, ha sido fan de tu trabajo durante años. Mientras salía a trompicones del bar hacia la noche artificial de Omega 12, mi mente, un torbellino de posibilidades. La historia de mi vida acababa de caer en mis manos. Pero una pregunta brillaba con más fuerza que todas las demás. ¿Qué planeaba Víctor Drake para el Consejo de Hegemonía y el gobierno que lo había exiliado? Fuera lo que fuese, presentía que la galaxia nunca volvería a ser la misma al día siguiente. Omega 12 apenas era reconocible al día siguiente. Pero el puerto espacial, normalmente tranquilo y ruinoso, se había transformado de la noche a la mañana. Las fuerzas de seguridad de la hegemonía patrullaban cada rincón. Elegantes naves diplomáticas llenaban las plataformas de atraque. Los vendedores ambulantes habían triplicado sus precios, aprovechando con alegría la afluencia de funcionarios adinerados. Llegué al bar de Drax 2 horas antes, con mis instintos de periodista exigiendo que asegurara el mejor punto de observación. Para mi sorpresa, el establecimiento estaba cerrado al público. Un letrero luminoso que declaraba reservado para eventos privados flotaba sobre la entrada. Cuando presioné mis credenciales de prensa contra el escáner, la puerta se abrió. Dentro, el lúgubre bar había experimentado una transformación notable. Superficies limpias, una iluminación ambiental e incluso una decoración de buen gusto habían reemplazado la mugre y el abandono de siempre. ¿Qué te parece? Drax salió de la trastienda, con lo que parecía un uniforme formal de camarero. Increíble lo que se puede lograr con una financiación adecuada, ¿verdad? ¿Drake pagó todo esto? Pregunté, señalando a mi alrededor. Digamos que mi establecimiento recibió un presupuesto de renovación extremadamente generoso con muy poca antelación. Drax me guió hacia una pequeña mesa en la esquina con una vista excelente de todo el espacio, especialmente de la entrada a la sala privada. Tu lugar designado, como nos pidió nuestro conocido en común. Mis grabadoras y cuadernos ya estaban ordenados sobre la mesa, equipo que había dejado en mi alojamiento. ¿Cómo lo hiciste? No lo hice, interrumpió Drax. Me los entregaron esta mañana con instrucciones de colocarlos aquí. A nuestro amigo le gusta ser minucioso. Un escalofrío me recorrió la espalda.
¿Drake tuvo acceso a mi habitación cerrada? No te alarmes tanto, rió Drax entre dientes. Si quisiera hacerte daño, no estaríamos teniendo esta conversación. Ahora, ¿puedo ofrecerte algo para calmarte? Pareces haber visto un espectro del vacío. Pedí una bebida estimulante suave e intenté ordenar mis ideas. El bar se llenó poco a poco de una mezcla ecléctica de seres, no la gentuza habitual, sino individuos elegantemente vestidos que se comportaban con autoridad. Reconocí a varios líderes empresariales prominentes, a un famoso defensor de los derechos de los exiliados e incluso a algunos funcionarios de hegemonía de menor rango. Menuda lista de invitados, le murmuré a Drax cuando me trajo la bebida. Solo los asistentes preliminares, respondió. Los invitados principales aún no habían llegado. A las 8 en punto, la puerta principal se abrió. Un silencio invadió la sala al entrar un grupo de 12 seres. Los reconocí al instante. La tripulación fantasma, aunque ya no parecían forajidos, vestía atuendos impecables que incorporaban sutilmente elementos de diseño a juego, se movía con precisión coordinada. Al frente estaba un humano, Víctor Drake. No se parecía en nada a lo que había imaginado y era exactamente como Drax lo había descrito. De estatura promedio para su especie, con cabello oscuro con vetas plateadas en las sienes. Sus ojos eran, en efecto, de un color indeterminado entre verde y azul. La cicatriz sobre su ceja izquierda era fina pero visible. Vestía un traje negro sencillo pero perfectamente entallado, sin insignias ni condecoraciones. Lo que más me impactó fue su expresión, completamente neutral, pero que de alguna manera irradiaba una confianza absoluta. Recorrió la sala con la mirada, asintió casi imperceptiblemente hacia Drax y luego me miró directamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al acercarse a mi mesa. Neila Torne, dijo, y su traductor tradujo su voz en un perfecto estándar galáctico. Su cobertura de la crisis fronteriza de Próxima fue un periodismo excepcional. Gracias por venir. Intenté mantener la compostura profesional. Señor Drake. ¿O prefiere a Víctor? O quizás a J7742. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Víctor me servirá. ¿Puedo? Señaló la silla vacía frente a mí. Por supuesto, dije, activando mi grabadora. Aunque me da curiosidad por qué me concedió esta entrevista. Ha evitado todo contacto con los medios durante años. Drake se sentó y dijo, tengo curiosidad por saber qué está haciendo. 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 Tengo curiosidad por saber qué haces. 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 43 minutos. Han organizado una cena informal previa a la negociación en la residencia del gobernador. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Todo, respondió simplemente. Pero primero tenemos tiempo para tus preguntas. Imagino que tienes muchas. Yo sí. Durante la siguiente media hora, realicé la entrevista más extraordinaria de mi carrera. Drake habló con franqueza sobre su exilio, su ascenso al poder y la red de empresas que había creado. Confirmó gran parte de lo que Drax me había contado, añadiendo detalles que hicieron la historia aún más notable.
Sus corporaciones ahora controlan de forma efectiva gran parte de la economía de la hegemonía. Noté. ¿Siempre fue ese su plan? Mi plan evolucionó, respondió Drake. Al principio, solo quería sobrevivir, luego prosperar, luego demostrar la miopía de quienes me descartaron a mí y a miles de otros. ¿Y ahora? ¿Cuál es su objetivo hoy? La expresión de Drake se tornó seria. Justicia. No solo para mí, sino para todos. El sistema ha fallado. ¿Mediante la venganza? Pregunté. ¿Mediante la corrección? Replicó. La hegemonía y la tierra operan bajo una premisa fundamentalmente errónea. El poder debe pertenecer a quienes ya lo tienen. Que la estabilidad importa más que la justicia. Voy a restablecer esa premisa. Una sutil alerta sonó desde su dispositivo de comunicación. Drake lo comprobó. Y se levantó. Han llegado temprano. Es la hora. ¿Hora de qué? Pregunté, siguiéndolo mientras se dirigía a la sala privada. Hora de que presencien la historia, dijo. Vengan. La sala privada contenía una gran mesa circular con 14 asientos. Pantallas cubrían las paredes, mostrando diversas vistas de Omega 12, incluyendo la residencia del gobernador, a donde llegaba una procesión de vehículos de aspecto importante. Todo está en posición, dijo. Todos los sistemas reportando listos. Drake asintió. Procedan con la fase 1. Presionó una secuencia en el dispositivo. Inmediatamente, las pantallas parpadearon y se estabilizaron para mostrar vistas interiores de la residencia del gobernador. Los miembros del Consejo de Hegemonía, un representante de cada una de las 7 especies fundadoras, estaban sentados en un opulento comedor. A la cabecera de la mesa se sentaba una mujer humana de aspecto severo, con cabello plateado recogido con fuerza, la canciller Rovic de la Tierra. ¿Cómo ven esto?, exclamé. Esas deben ser transmisiones seguras. No existe una transmisión verdaderamente segura, dijo Drake. No cuando se comprende la arquitectura fundamental de la red. En la pantalla, los dignatarios intercambiaban saludos corteses. El personal circulaba con bebidas. Observen atentamente. Drake dio instrucciones, no solo a mí, sino a todos en la sala. 3, 2, 1. Simultáneamente, todos los dispositivos de comunicación del comedor en pantalla, desde la unidad personal del canciller hasta el equipo del guardia de seguridad, emitieron una suave luz azul. Los dignatarios miraron sus dispositivos confundidos. ¿Qué acaban de hacer?, pregunté. Activé un protocolo latente en su red de comunicaciones, explicó Drake. Un protocolo que incorporé hace 17 años antes de mi exilio. Ahora se está propagando por todo el sistema de la hegemonía. En las pantallas, la confusión en el comedor crecía. El personal de seguridad hablaba con urgencia por sus comunicadores. El canciller parecía particularmente alarmado. ¿Los están atacando?, pregunté, repentinamente nervioso por mi proximidad a lo que podría considerarse un acto terrorista. Drake pareció ofendido. No ataco. Me transformo. Observen. Todas las pantallas de la sala mostraron de repente el mismo mensaje en todos los idiomas principales de la hegemonía. Atención, todos los ciudadanos del protocolo de transparencia del sistema iniciador de la hegemonía galáctica, firmen en la verdad. Entonces las pantallas se dividieron en cientos de ventanas más pequeñas, cada una mostrando diferentes documentos, grabaciones de video y flujos de datos. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba viendo. Son archivos clasificados, susurré. Todas las comunicaciones secretas, directivas clasificadas y acuerdos ocultos hechos por el Consejo de Hegemonía y el Gobierno de la Tierra durante los últimos 20 años, confirmó Drake, siendo transmitidos simultáneamente a todos los dispositivos de comunicación en el espacio de la hegemonía. Me quedé mirando atónito. Acabas de iniciar la mayor filtración de información de la historia. La corrección es imposible sin transparencia, dijo Drake con calma. La gente no puede exigir cuentas a sus líderes si no sabe lo que hacen. En la pantalla principal,
La canciller Rovic gritaba a su equipo de seguridad. Los miembros del consejo revisaban frenéticamente sus dispositivos. Míralos en pánico, comentó Corval, el piloto de Wolf, con satisfacción. Han pasado décadas mintiendo a su propia gente y ahora todo el mundo lo sabe. ¿Qué encontrarán exactamente en estos archivos?, pregunté, mientras mi mente periodística ya analizaba las implicaciones. Pruebas de las verdaderas razones tras el programa de exilio, no seguridad pública, sino conveniencia política. Pruebas de que la Tierra ha estado desarrollando en secreto armas prohibidas por tratados de hegemonía. Documentación de miembros del Consejo que aceptan sobornos para hacer la vista gorda. Registros de miles de desaparecidos. Ciudadanos de múltiples mundos. La voz de Drake se mantuvo firme, pero su mirada se endureció. La verdad absoluta y sin adornos. Uno de los gemelos sintianos se acercó. Está demasiado listo para obedecer tus órdenes. Drake asintió. Ejecutar. Se activaron otras pantallas, mostrando interfaces bancarias. Los números comenzaron a cambiar rápidamente a medida que las transacciones financieras se ejecutaban en una sucesión cegadora. ¿Qué está pasando ahora?, pregunté. La redistribución, explicó Drake. Todo el crédito robado por corrupción. Todos los activos confiscados injustamente a los exiliados. Todos los fondos ocultos. Todo devuelto a los ciudadanos a quienes les fue arrebatado. Eso es imposible, balbuceé. Difícil, no imposible, corrigió Drake. Hemos pasado años rastreando estos fondos, creando algoritmos para identificar a sus legítimos propietarios y construyendo puertas traseras en los sistemas financieros. Hoy, la justicia se ha automatizado. Observé con asombro cómo una riqueza incalculable se desplazaba por la galaxia en tiempo real. En las otras pantallas, las imágenes mostraban espacios públicos de varios mundos donde los ciudadanos se reunían, contemplando exhibiciones públicas que mostraban las mismas revelaciones que presenciábamos. Intentarán detener esto, dije. La hegemonía tiene mecanismos de seguridad, protocolos de emergencia, que requieren redes de comunicación para su implementación, interrumpió Drake. Redes que ahora me responden a mí, no a ellos. Durante las próximas 24 horas, no podrán hacer nada más que ver cómo se derrumba su castillo de naipes. Y después de esas 24 horas, Drake finalmente mostró verdadera emoción, un destello de férrea determinación. Después de eso, la hegemonía tendrá que reconstruirse, pero esta vez con representación real, rendición de cuentas real y sin la capacidad de secretismo que permitió sus abusos. Se giró para dirigirse a su tripulación. Procedan con la fase final. Sara activó otro sistema. En la pantalla principal, el rostro del canciller Rovic palideció repentinamente al decir eso. El dispositivo proyectó un holograma, Víctor Drake, de pie exactamente igual que en nuestra habitación. Hola, canciller, dijo Drake, y sus palabras se transmitieron al comedor. Ha pasado mucho tiempo. Drake, siseó ella. ¿Qué has hecho? Lo que me enseñaste a hacer, respondió. Usar todas las ventajas disponibles. La diferencia es que yo uso las mías para ayudar a la gente, no para controlarla. Esto es traición, gritó ella. ¿Terrorismo? No, dijo Drake con calma. Esto es consecuencia. Hace 17 años, me declaraste enemigo de la Tierra porque me opuse a tu ascenso al poder. Me exiliaste a mí y a miles de personas más, pensando que estabas descartando amenazas. En cambio, las creaste. Los miembros del Consejo observaban en un silencio atónito. Hoy no se trata de venganza, continuó Drake. Se trata de reiniciar. Los archivos que se están publicando contienen pruebas de los crímenes cometidos por todos los presentes en esa sala. Las transferencias financieras en curso están devolviendo lo robado. Y las modificaciones del sistema que he implementado evitarán que vuelvas a construir la misma estructura corrupta. Se acercó más a la proyección. No solo me exiliaste de la Tierra, canciller.
Me exiliaste de la humanidad. Así que construí algo mejor. Una red que no se puede corromper, un sistema financiero que no se puede manipular y una forma de gobierno que no puede operar en secreto. Serán perseguidos por esto, amenazó Rovic. No hay ningún lugar en la galaxia donde puedan esconderse. Drake se rió de verdad. No me estoy escondiendo. De hecho, les estoy extendiendo una invitación. A todos ustedes. Experimenten lo que realmente significa el exilio. Luego decidan si quieren formar parte de la construcción de algo mejor. Terminó la conexión. La sala quedó en silencio, salvo por el suave pitido del equipo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Drake se giró hacia mí. Su expresión se suavizó ligeramente. Ahora, la historia toma un nuevo rumbo. La información que se está divulgando desencadenará investigaciones, renuncias, probablemente algunas revoluciones. La redistribución financiera sacará a miles de millones de la pobreza. Y los cambios del sistema harán posible la verdadera democracia por primera vez en la historia de la hegemonía. Y tienes razón. ¿Papel en todo esto?, insistí. No tengo ningún deseo de gobernar, dijo simplemente. Mis empresas seguirán operando, pero bajo supervisión pública transparente. En cuanto a mí personalmente, hizo una pausa, luciendo pensativo. Creo que me he ganado unas vacaciones. Un lugar tranquilo. Tal vez la Tierra, ahora que mi ciudadanía ha sido restituida automáticamente como parte del reinicio del sistema. No pude evitar reírme de la audacia. Vas a regresar al planeta que te exilió. Poético, ¿verdad? Sus ojos brillaron con diversión. Además, escuché que los comités de reconstrucción necesitarán administradores experimentados. En las horas siguientes, presencié el comienzo de la transformación de la hegemonía. Las noticias de la divulgación de información se extendieron más rápido que la luz por la galaxia. Las manifestaciones públicas estallaron en docenas de mundos, no en violencia sino en celebración. El canciller Rovic y 3 miembros del Consejo fueron puestos bajo arresto ciudadano por sus propias fuerzas de seguridad una vez que las pruebas de sus crímenes se hicieron innegables. Cuando el caos inicial se calmó, Drake me concedió una última declaración para mi informe. El exilio me enseñó algo valioso, dijo, con aspecto más relajado de lo que lo había visto en toda la noche. Cuando le arrebatas todo a alguien, su hogar, su identidad, su lugar en la sociedad, le dejas la libertad más peligrosa de todas. No te queda nada que perder y todo por reconstruir. La Tierra no me desterró hace 17 años. Me liberaron. Mientras Víctor Drake y su tripulación se preparaban para partir de Omega 12, le hice una última pregunta. ¿Los perdonas? Los perdonas. No estoy seguro de que eres en la Tierra. El canciller. El sistema que te descartó. Lo consideró un largo momento antes de responder. El perdón no es lo importante. Lo importante es comprender. Nunca entendieron que su poder siempre fue prestado, nunca poseído. Hoy por fin aprendieron esa lección. Y a veces la educación es la mejor venganza. Observé su nave, la Reckoning, partir del muelle principal de atraque de Omega 12. El nombre de la nave parecía diferente ahora, menos una amenaza de castigo y más una promesa de equilibrio restaurado. Drax se reunió conmigo en la ventana, parpadeando con los 4 ojos, pensativo. Menuda historia la tuya, comentó. La historia del siglo, asentí. ¿Y cuál será tu titular?, preguntó. Lo pensé, viendo a la Reckoning desaparecer entre las estrellas, llevándose al humano que acababa de reescribir las reglas de un imperio. ¿Qué tal si, exiliado de la Tierra, devolvía la humanidad a la galaxia? Drax soltó su risa burlona. Perfecto. Le gustaría. Mientras preparaba mi informe esa noche, las actualizaciones seguían llegando desde el espacio de la hegemonía. Se formaban nuevos gobiernos provisionales. Se organizan juicios por corrupción. Celebraciones en las calles de mundos donde la esperanza había escaseado durante generaciones.
Víctor Drake, en efecto, se apoderó del imperio que lo desterró, no para gobernarlo, sino para liberarlo. Y al hacerlo, ejecutó la venganza más humana de todas, creando algo mejor que lo lastimó. Exiliaron a un hombre. Él regresó convertido en una leyenda.